La fría lluvia caía de forma torrencial e incesante. Tan solo la desagradable sensación del cabello húmedo adhiriéndose pegajosamente a la piel bastaba para deprimir al más optimista. Con un cigarrillo entre los labios, Ricky observaba lánguidamente la calle nocturna. Todos los que se cruzaban con él le lanzaban miradas teñidas de curiosidad. Algunos de ellos incluso se tomaban la libertad de acercarse y dirigirse a él como si se conociesen de toda la vida. Sin embargo, un fugaz vistazo a la dura y silenciosa mirada de Ricky bastaba para hacer que huyesen despavoridos. Hacía mucho que había pasado la hora de la cita. Sin embargo, después de 10 minutos, luego 5 más, y así sucesivamente, hizo tiempo para no marcharse. ¿Me habrá plantado? Ricky se resistía a abandonar aquel lugar, pues aquello equivaldría a aceptar esa realidad que tanto desagrado le causaba. La invitación provenía de Guy. Quería que tomasen una copa juntos en el Edén, ya que hacía mucho que no se veían. Ricky había aceptado de buena gana. Aunque invisible a simple vista, el resentimiento seguía clavado como una espina en su corazón. No quería marcharse del gueto sin antes aclarar las cosas con Guy. Supongo que ya no tiene sentido que lo espere por más tiempo. Ricky aplastó el cigarrillo contra la pared y lo tiró al suelo, y echó a andar despacio sin siquiera preocuparse de protegerse de la lluvia. El chaparrón azotaba el suelo con tanta fuerza que las gotas rebotaban hacia arriba. La lluvia amenazaba con continuar todavía por un buen rato. Bajo una luz que parecía prisionera de la oscuridad, el violáceo humo del tabaco flotaba a ras del suelo, enrollándose sobre sí mismo para dibujar todo tipo de espirales. Tras haber bromeado y reído durante un rato, los ánimos habían ido decayendo hasta que el silencio había terminado por imponerse. De la boca de alguno de los presentes escapó un suspiro. Reunidos en su guarida de siempre, el tiempo iba transcurriendo gris e insípido. Solo Guy parecía inquieto e inusualmente pendiente del reloj. De pronto, Rourke se dirigió a él en tono irónico. «¿Qué pasa, Guy? Tienes una cita, ¿no? Si es así, termina de marcharte de una vez. Por nosotros no te preocupes». Su tono de voz dejaba bien claro que sabía perfectamente con quién había quedado Guy. Solo faltaban 10 minutos para la hora que había quedado con Ricky. Era el momento oportuno para marcharse, y Guy se levantó despacio. «Entonces, me van a disculpar, pero tengo que irme». «Que lo disfrutes». Las pupilas de Rourke relampaguearon, y creyendo adivinar en ellas otro tipo de hostilidad aparte de los celos, Guy frunció el ceño. En ese momento la puerta trasera se retorció, emitiendo un siniestro chirrido. Por un instante todos contuvieron la respiración, y se miraron unos a otros con la misma expresión de pánico reflejada en sus ojos. Acto seguido, sin previo aviso, varios desconocidos entraron en la habitación. «¿Quiénes son ustedes?», bramó Sid, mostrando una clara hostilidad hacia los recién llegados. Sin embargo, ese fue el único grito de furia que llegó a pronunciar. Los demás se quedaron congelados en su garganta. Tanto él como sus compañeros habían visto lo que todos aquellos hombres llevaban colgando del cinturón. Aquella barra de siniestros reflejos oscuros de 20 centímetros de longitud. ¿Cuál era el nombre oficial del objeto? Nadie lo sabía, pero entre ellos se le conocía como Shock A. Si la punta de esa barra tocaba el cuerpo de una persona, inmediatamente ésta se veía sacudida por un shock tan fuerte que llegaba a sentir como si chispas salieran de sus ojos. A máxima potencia, era capaz de tumbar a cualquier hombre. Hoy en día, este tipo de armas obsoletas, aunque de efecto inmediato, estaban casi en desuso. La policía de Mida se contaba entre los pocos que aún las empleaban. Conocidos por su extrema violencia, había anécdotas que relataban cómo tan solo el hecho de agitar esas barras en el aire había bastado para detener inmediatamente una reyerta callejera, como si todos los participantes en ella se hubiesen quedado congelados en el sitio. Nada como aquello para producir un daño mental tan profundo que los desmoralizaba y les arrebataba su espíritu de lucha. Era pues comprensible que Guy y los otros tuvieran los rostros contraídos y un nudo en la garganta.
¿Dónde está Kiri?, preguntó el que parecía el jefe, mientras uno por uno iba clavando la mirada en los ojos de los presentes. Tanto su tono de voz cruel como su mirada fría parecían amenazar con retorcerles la entrepierna sin dejarlos contestar siquiera. Kiri, Kiri, el de los ojos extraños, sé que lo conocen, así que no traten de hacerse los locos. Nadie abrió la boca. Mejor dicho, aun cuando hubiesen querido contestar, no habrían podido articular palabra. Aquel objeto que el hombre blandía en su mano derecha los había paralizado por completo. Sin embargo, el hombre atribuyó aquel silencio a una muestra de camaradería del gueto y dijo: «Tenemos datos que confirman que Kiri frecuentaba este lugar, así que cualquier estúpido intento de ocultarlo será en vano». No es que su tono de voz fuese agresivo. Sin embargo, cuanto más tranquila era la amenaza que fluía a través de los labios de aquel hombre, más se les erizaba el vello de la espalda. Kiri hace mucho que no viene por aquí. Cuando la mirada del hombre subió acariciándole lenta y sostenidamente la mejilla, la voz de Rourke se enronqueció. «Estoy diciendo la verdad. Ahora que tiene dinero, no ha vuelto a aparecerse por aquí». No sabía si el hombre le había creído o no. Su mirada era tan fría que lo hizo temblar de pies a cabeza. ¿Solo son ustedes los que frecuentaban a Kiri? Por un instante, la imagen de Ricky acudió a la mente de todos. El hombre no era tan ingenuo como para no percatarse de ello. Parece que hay alguien más, ¿no? ¿De quién se trata? Los ojos del hombre estaban clavados en Guy, a quien tenía frente a frente. Bañado por esa mirada de hielo, Guy tragó un buche amargo. Su cuerpo se tornó rígido y se le entumecieron las puntas de los pies. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde vive? No hay nadie más, solo nosotros. De inmediato, los extremos de los finos labios de aquel hombre se curvaron levemente hacia arriba, apenas esbozando una sonrisa glacial. Un escalofrío recorrió los costados de Guy, sin darle tiempo a pestañear. El puño del hombre se clavó en su bajo vientre. ¡Ah! Un grito sordo atravesó los labios del desdichado Guy. Su rostro se contrajo en una mueca de pánico. Tenía la impresión de que su estómago saldría disparado hacia arriba para salírsele por la boca. Trastabilló y cayó de bruces dominado por una intensa náusea. El dolor era tan atroz que su vista se emborronó y por un momento creyó que su corazón había dejado de latir. Un sudor frío comenzó a manar por todos sus poros. Los demás miembros de Bison, que habían presenciado toda la escena, se quedaron petrificados por el terror. Guy yacía en el suelo gimiendo encogido de dolor, y aquel hombre, como si quisiera exhibir la enorme fuerza de sus poderosos y bien entrenados músculos, lo cogió por la pechera y lo alzó en el aire hasta colocarlo a la altura de sus ojos. ¿Quién es y dónde vive?, le preguntó de nuevo aquel hombre sin modificar ni un ápice el tono de su voz. Ya sin fuerzas, con los labios temblando, Guy negó con la cabeza. Entonces el hombre comenzó a bofetearlo una y otra vez sin la más mínima compasión. «Ricky, se llama Ricky. Por favor, basta». El grito lloroso de Norris hizo que Guy recobrara débilmente el contacto con la realidad. No. Ricky. Guy perdió el sentido. Unas horas atrás. Tambaleándose y arrastrándose, Kiri vagaba por el gueto bajo una lluvia incesante. Inquieto, miraba constantemente a los alrededores. Aún así, eso no bastaba para convencerlo de que nadie lo seguía. De vez en cuando miraba hacia atrás para comprobar que nadie se le aproximaba por la espalda y luego continuaba su renqueante marcha. Pero, ¿a dónde podía ir? Ni él mismo lo sabía. Tan solo se repetía a sí mismo: «Tengo que huir». Con el gesto crispado por este delirio de persecución que se había apoderado de él, echó a correr. Tropezó y se levantó con piernas temblorosas. No había tiempo para sentir dolor. De repente, se dio cuenta de que había llegado a la colonia. Los latidos de su corazón golpeaban su pecho con furia,
y le dolía como si le estuvieran clavando agujas. Los pies le pesaban como si llevara zapatos de plomo. Estaba mojado hasta los huesos y le castañaban los dientes, pero no podía permitirse el lujo de descansar. Aunque fuese un solo paso, sentía que se alejaba de sus perseguidores. Con esta idea en mente, sujetándose de las paredes, continuó arrastrándose por los mugrientos callejones. Sin embargo, sus piernas, aún impulsadas por la energía de su espíritu, tenían un límite. Más aún cuando la lluvia que lo golpeaba sin piedad, lejos de aminorar, se intensificaba por momentos. Kiri trastabilló y se desplomó en el suelo. Su cuerpo estaba paralizado de la cadera hacia abajo y sus miembros ya no le respondían. Entonces, por primera vez, Kiri comenzó a sollozar. Lloró larga y amargamente como si toda la tensión acumulada explotase de golpe en su cuerpo. Poco después, el llanto se transformó en un cortante susurro. «Maldita sea, maldita sea». Sin saber qué hacer, alzó la vista al cielo y medio inconsciente se puso a gritar. «Que alguien me ayude. No quiero morir. Ricky, ayúdame». Ceres, tercera colonia. Eran un poco más de las 20 horas cuando Ricky llegó a su casa empapado hasta los huesos. Como cabía esperar en mitad del invierno, el agua de lluvia era tan fría como el hielo. Los labios le temblaban mientras volaba en dirección al baño para darse una ducha de agua caliente. Los chorros de agua que fluían poco a poco fue arrancándole el frío de sus miembros. Su cuerpo pareció despertar al fin de su letargo, y Ricky dejó escapar un profundo suspiro de alivio. Entonces, de repente, el timbre de la puerta comenzó a sonar estrepitosamente. Ricky pensó en ignorarlo, pero el timbre seguía sonando con insistencia. Molesto, chasqueó la lengua y tiró de su albornoz. «¿Quién es?» Nadie respondió al interfono. «¿Qué quiere?» El timbre seguía sonando insistentemente. Furioso, Ricky abrió la puerta. Un hombre alto de mirada aguda apareció ante él. «¿Eres Ricky?», dijo el hombre con rostro inexpresivo. «¿Y qué si lo soy?», preguntó Ricky de forma brusca y sin molestarse en esconder su mal humor. Pero cuando vio frente a él la silueta de un Shock-A, se sobresaltó y retrocedió. «¿Estás solo?». Sin comprender nada de lo que estaba pasando, Ricky asintió torpemente. El hombre lo empujó a un lado sin miramientos y entró en el apartamento de Ricky examinando el interior con recelo. Después le dijo de forma tajante: «Quiero que me acompañes al centro policial». Más allá de su arrogancia, Ricky usó un tono de voz neutro. «Al menos me darás un momento para vestirme, ¿no?». «Date prisa». Ricky obedeció. Ni siquiera un idiota se atrevería a contradecir a aquel hombre. La lluvia golpeaba silenciosamente el edificio del centro policial. La austera fachada gris de pronunciadas formas casi resultaba grosera en medio de los vistosos y a veces extravagantes diseños ultra vanguardistas de los que se vanagloriaba Midas. El aircar en el que iba Ricky y aquel hombre ascendió cortando la estridente inundación de neón y se introdujo en el último piso del edificio. El hombre condujo a Ricky hasta el ascensor y ambos bajaron 8 pisos hasta llegar a la segunda planta al nivel del suelo. De repente, una luz comenzó a parpadear y la puerta del ascensor se abrió sin hacer el menor ruido. Ambos caminaron uno al lado del otro por un pasillo tan iluminado que molestaba la vista. El hecho de encontrarse dentro del famoso centro policial excitaba tanto la curiosidad de Ricky que su mirada se deslizaba de un lado a otro sin poder evitarlo. Curiosamente, no sentía miedo. El hecho de tener la conciencia tranquila le daba cierta confianza, aunque por supuesto, desconocer el motivo por el cual había sido conducido hasta allí lo sumía en un estado de confusión muy cercano a la angustia. Sin darse cuenta, Ricky frunció el ceño. De vez en cuando se cruzaban con alguna persona que lo saludaba con gesto solemne. El respeto que se podía leer en sus miradas decía mucho de la categoría de aquel hombre. Tras ser llevado a empujones de un sitio a otro, tomándole fotos, huellas dactilares, registros de su voz y de su iris, como a cualquier criminal, Ricky se dio cuenta de que su mente se había puesto en un estado de alerta. Y ya cuando lo introdujeron en aquella habitación aislada,
llegó a sentir cómo la sangre comenzaba a quemarle las venas. No había ventanas ni ningún mueble a excepción de una mesa y unas sillas. Daba la impresión de ser una de esas habitaciones secretas donde los sonidos producidos dentro de ellas no pueden oírse desde el exterior. Demasiado espaciosa y vacía, resultaba siniestra. Aquel hombre ya había tomado asiento al otro lado de la mesa. Además de él, a sus espaldas se encontraba un joven oficial tomando notas. Ricky decidió hacer de tripas corazón para no dejarse devorar por aquella extraña atmósfera. Bien, ¿qué se supone que he hecho? Lo que me interesa es saber acerca de Kiri. ¿Dónde está? Ricky torció el gesto sin esforzarse en ocultar su desagrado. Le está preguntando a la persona equivocada. Yo no tengo ni idea dónde está ni en qué anda metido ese bastardo. Inmediatamente Ricky recibió una brutal patada en el costado que lo derribó de la silla. Sin darle tiempo a protestar, el oficial ayudante lo levantó del suelo sujetándolo por los cabellos y lo sentó de nuevo en la silla. A Ricky le rechinaron los dientes de rabia mientras evocaba la odiada cara del cretino de Kiri. Obstinarse y negarlo no te va a servir de nada. ¿Dónde está? No lo sé. ¿Cómo que no? ¿Acaso no era él uno de los compinches con los que te reúnes para drogarte? ¿Quién te ha...? A Ricky se le convulsionó la garganta antes de acabar la frase, e instintivamente se aferró a la mesa. Un puño acababa de golpearle el mismo lugar donde recibiera la patada momentos antes. Fue como si un dolor indescriptible se extendiese por todo su cuerpo hasta los mismísimos extremos de sus dedos. Algo en su interior se quebró, y un grito lastimero salió de entre sus labios. Por encima de su cabeza, aquel ayudante, quizás de la misma edad de Ricky, le espetó fríamente. No tenemos tiempo para seguir jugando, confiesa de una vez. En ese instante, un sonido proveniente del brazo izquierdo del otro hombre los interrumpió. El microreceptor de lo que a simple vista parecía un brazalete emitía la señal de una llamada de urgencia. Tras mirar de reojo a su ayudante, el hombre acercó los labios al brazalete. ¿Qué pasa? Es sobre ese G-105 que trajiste hace un momento. ¿Qué pasa con él? ¿Es que tiene antecedentes? No, en eso está limpio. Pero al comprobar los registros de Iris ha aparecido una extraña conexión. ¿Cómo? Déjate de rodeos y escupe lo que sea de una vez. Sí, verá, es que el sujeto está registrado como mascota desde hace 4 años. ¿Mascota? Pero si es un impuro del gueto, ¿seguro que no hay ningún error? Yo también lo pensé, pero lo he comprobado varias veces y siempre aparece lo mismo. Número de mascota Z107M. Nombre código Ricky. Macho, cabello negro, ojos negros, nacido en Guardián Ceres. ¿Y de quién es mascota? El hombre no recibió respuesta inmediata y se impacientó. ¿Es que no me oyes? ¿Que quién es el dueño? Yason Min, un blondie de Tanagura. El hombre frente a Ricky se quedó en blanco mientras seguía escuchando a su compañero. Es incomprensible. La mascota de un blondie vagando por el gueto. No hay señales de que haya sido vendido y tampoco consta que haya sido borrado del registro. ¿Quiere que por si acaso lo consulte con ellos? No, déjalo así. Solo conseguiríamos complicar más el asunto. Lo mejor será borrar todos los datos de este G-105 para evitarnos cualquier problema. Su voz sonaba nerviosa, y quizás, dándose cuenta de ello, el hombre chasqueó la lengua y apagó el interruptor. Aparentemente ajeno a aquella conversación, Ricky aún estaba gimiendo de dolor. Mechones de cabello negro se adherían pegajosos a su pálida frente, mientras su agitada respiración hacía que sus hombros subiesen y bajasen con violencia. El hombre hizo un ligero ademán con la barbilla, señalándole la salida a su ayudante. Asintiendo con la mirada, el ayudante abandonó la estancia. El hombre dejó escapar un suspiro y procedió a abordar directamente el asunto. Así que, según parece, eres la mascota de un blondie, ¿no? Instantáneamente un temblor sacudió los hombros de Ricky. Quizás sea porque incluso entre los mejores harenes de Midas, los llamados número 1, se ha dejado de sacar mascotas de pelo negro. Sin embargo,
Es un color que abunda entre los impuros del gueto. No había rastro de sarcasmo o envidia en su voz. Por el contrario, su tono era sorprendentemente escéptico. Puedes marcharte. El hombre no parecía mostrar ningún interés en averiguar qué hacía en el gueto la mascota de un blondie. En silencio, Ricky se levantó cubriéndose el costado con una mano. El dolor que esto le causó fue tan intenso que Ricky no pudo evitar que un lastimero gemido escapara de sus labios. Mal que bien, arrastrando las piernas, Ricky apretó los dientes y echó a andar. El hombre lo observaba en silencio. Por supuesto, no parecía que tuviese la más mínima intención de echarle una mano. Sin embargo, su sentido del deber como policía tal vez le escoció en su interior porque, antes de que Ricky cruzara la puerta, le preguntó: ¿Es que no tienes curiosidad por saber por qué estamos buscando a tu amigo? Por mí, ese puede morirse como un perro que no me importa. Además, ustedes no necesitan excusas o motivos para perseguirnos, ¿no? Me entran ganas de vomitar cuando pienso en todas las veces que he visto cosas como esta. Si de verdad quieren atrapar a Kiri, ¿no sería mejor fumigar el gueto con gas y luego buscarlo entre cadáveres? Es mucho más rápido que ir trayendo a sus conocidos uno tras otro y empeñarse en sonsacarles lo que no saben. El tono de Ricky estaba cargado de resentimiento y amargura. Cuando se cercioró que el hombre no iba a hacer ningún comentario más, Ricky continuó su camino. Jodido cabrón. La rabia que sentía le abrazaba el pecho de tal forma que le costaba respirar. Flashes mezclados de la cara de Kiri y de aquel hombre acudían a su mente agudizando el dolor del costado. Todavía no había cesado de llover. Quería darse prisa en regresar, pero debido al sufrimiento que parecía resquebrajarle la columna vertebral, su cuerpo no le respondía, y cada paso que daba era un suplicio. La única salida era tomar un taxi. El taxi era en forma de cápsula con espacio para una sola persona. Ricky agradeció más que nunca que se tratase de un taxi conducido por una inteligencia artificial. De esta forma, aunque el pasajero fuera un impuro del gueto, si tenía dinero era solo un cliente como cualquiera. No tenía que preocuparse de que un conductor le prohibiera subir tras lanzarle una mirada de desprecio. En la parte frontal se situaba un pequeño panel con un mapa exhaustivo de Midas. Con un simple toque del único interruptor situado a la altura de las manos, podía señalar el destino deseado. Por supuesto, Ceres no estaba incluido, pero con bajarse en un lugar cercano era suficiente. Cogió un billete que tenía escondido cuidadosamente en el talón del zapato y lo estiró para introducirlo en la ranura de la caja registradora. Seleccionó el destino y casi al mismo tiempo, la cápsula se elevó en el aire. Ricky dejó escapar un suspiro de alivio y se recostó en el asiento. A la mañana siguiente, el interfono despertó a Ricky bien temprano. Sonaba insistentemente como instándolo a abrir la puerta enseguida. Maldiciendo, Ricky abrió sin siquiera molestarse en comprobar la identidad del que llamaba, y de repente apareció ante él la cara de Guy. Siento venir a estas horas de la mañana. ¿Estás bien? Ricky se dio cuenta de que ya no podía tratar de fingir con un ¿por qué lo preguntas? El lamentable aspecto del rostro de Guy, cubierto de manchas azuladas, indicaba que ya estaba al corriente de todo. La cara de Guy confirmaba también que la otra noche no lo había plantado como creía. Ricky suspiró aliviado. Estoy bien, pasa. No, si estás bien, no te entretengo más, dijo Guy y se giró para marcharse. Pero Ricky lo cogió por el brazo e insistió esta vez con más intensidad. Te digo que entres, al menos tendrás tiempo para tomar un té matutino conmigo, ¿no? Ricky lo obligó a entrar casi arrastrándolo hacia el interior. El concentrado de sopa en cubitos no servía para despejarse del sopor matinal, y al añadir agua, su sabor y su olor eran horribles. Pero aún así era mejor que nada. Ricky le sirvió una taza a Guy y despacio tomó asiento. Observando la antinatural torpeza de sus movimientos, Guy debió sentirse culpable porque bajó la mirada con expresión sombría. Es como imaginé. Te han dado una paliza, ¿verdad? Solo una patada, pero más importante que eso, a ustedes también les han tomado fotos y huellas dactilares, ¿no? Siendo así,
A partir de ahora tenemos que andarnos con mucho cuidado de no meter la pata. Si han llegado tan lejos para encontrar a Kiri, es que se ha metido en un buen lío. Me pregunto qué es lo que habrá hecho. Será mejor no meter la nariz en ese asunto, Guy. Gracias a que no sabíamos nada, es que hemos podido salir más o menos airosos de todo esto. No quiero tener nada que ver con ese cretino. Tras escuchar este exabrupto de Ricky, Guy cerró la boca y no la volvió a abrir. Este silencio dejó paso a una extraña y desagradable atmósfera. Era como si una pared invisible se hubiese alzado entre los dos y el pronunciar una simple palabra fuese ahora algo imposible de realizar. Ricky, conteniendo el nerviosismo que esto le producía, dirigió hacia Guy una mirada sincera. Guy, nos está pasando algo extraño. Casi no me diriges la palabra, y cuando yo trato de iniciar una conversación, mírate, enseguida adoptas esa actitud y ni siquiera me miras. Me dejas sin opciones. Por favor, dime, ¿te he hecho algo? Guy no respondió, solo lo miró. Si te callas, no sabré lo que te pasa. Si hay algo que quieras decirme, suéltalo de una vez. No tenía intención de presionarlo, pero sin querer, puso demasiado ímpetu en su discurso. Tras darse cuenta de ello, cerró la boca. El silencio gravitó pesadamente sobre ellos. Ayer incluso llegué a pensar que me habías plantado. Por favor, háblame claro. Yo no puedo soportarlo más. No entiendo por qué de repente te has vuelto tan frío y distante conmigo. Guy, te lo suplico, deja de comportarte así. Desde hace tiempo, siempre me has consentido en todos mis caprichos. Cuando me daba la vuelta, allí estabas tú. Si ahora me das la espalda, no sabría qué hacer. Por eso te pido que me lo digas sin rodeos. ¿En qué te he ofendido? No es eso, te equivocas. Tras esta rotunda negación, surgió la más inesperada de las preguntas. Ricky, ¿quieres que seamos pareja de nuevo? Sorprendido por tan repentina petición, Ricky sintió cómo se le contraían los músculos de la cara y se le congelaban los labios. Entonces Guy se echó a reír en voz alta. Era una broma, solo bromeaba. No pensé que te lo tomarías en serio, pero mírate, al final te lo has tragado. Sin embargo, Guy no pudo ocultar la torpeza con la que trataba de disimular. Sus ojos se hundían en las profundidades de un oscuro remordimiento. Ricky bajó la mirada y no dijo nada más, pero sintió como si las palabras de Guy le hubiesen apuñalado el corazón. Tú también, Guy. Tú también deseas mi cuerpo. De repente acudió a su memoria la imagen de Rourke, la expresión de su rostro cuando se le acercó a desafiarlo a una partida de gigolo. Ricky se mordió los labios. Desde antes de alcanzar la pubertad, Ricky y Guy habían practicado juegos sexuales entre ellos, por lo que convertirse en pareja sexual tras abandonar a Guardián fue algo natural para ellos. Durante 2 años, antes de que Ricky conociera a Yaso, cuando se proponía hacer algo que se le metía en la cabeza, Guy siempre asentía y lo secundaba en todo con una triste sonrisa en el rostro. Lo mismo sucedía a la hora de mantener relaciones sexuales. No es que Ricky se comportara de forma egoísta. Lo que ocurría es que ya fuese como activo o pasivo, Guy se esforzaba al máximo por estar al servicio de Ricky. Es como si estuviese grabado en su psique. Por eso justamente, Ricky se fue alejando cada vez más y acabó por abandonar el lugar donde convivían. Guy no puso ninguna objeción ni trató de retenerlo a su lado a la fuerza. Todo lo contrario, Ricky sentía que, aunque ya hubiesen transcurrido 5 años, la gran deuda que tenía con él por haber abusado tanto de su amabilidad aún permanecía arraigada en su corazón. Es verdad, pensó Ricky, ya han pasado 5 años. En ese momento, Ricky se dio cuenta por primera vez de que en los 3 años que no se habían visto, Guy se había puesto mucho más ancho de espaldas que él. Ricky, yo ya me voy. La voz de Guy sonaba apagada y ronca. «Ey, espera», quiso gritar Ricky, e instintivamente hizo el ademán de levantarse, pero la imagen de Jason cruzó por su mente y su determinación se vino abajo. Ante sus ojos, la silueta de Guy se iba alejando más y más. Sin embargo, ninguno de los sentimientos que se agolpaban en su corazón
se tradujo en palabras ni atravesó sus labios. Aturdido por el martilleo de la sangre golpeando contra sus sienes, Ricky tuvo la ilusión de que todo a su alrededor comenzaba a retorcerse y a desdibujarse. Si Guy desaparecía por aquella puerta, todo habría acabado entre ellos. Quizás Guy también tenía ese presentimiento, porque sus pasos eran pesados y lentos. La tensión era cada vez mayor, y cuando a Guy ya solo le quedaban unos pocos pasos para alcanzar la salida, de alguna parte de la habitación se escucharon unos terribles alaridos. Sobrecogido, Ricky se puso de pie. Asustado, Guy se volvió hacia él. Sus miradas chocaron, se separaron y buscaron tratando de localizar el origen de tales gritos. Y no fue hasta que sus ojos lo encontraron y se posaron sobre él, que sus alaridos cesaron de desgarrar el aire. Antes, lo que sucedió con Kiri y Manon. En la fría penumbra de aquel lugar, no se percibía rastro alguno de presencia humana. Tan solo se cruzaban muy de vez en cuando con algún coche automático vacío que pasaba sin hacer el menor ruido. Salvo esa pequeña sección, una silenciosa quietud impregnaba los alrededores. El ancho de la carretera era de unos 3 metros aproximadamente. Además, como si de un laberinto se tratara, a intervalos de 10 metros se dividía en forma de cruz. Unos minutos de camino eran suficientes para perder el sentido de la orientación. Izquierda o derecha, a ambos lados se veía exactamente lo mismo. Incluso se les hacía difícil distinguir si avanzaban o retrocedían. Harto de todo aquello, Kiri se detuvo y se giró hacia Manon suspirando, pero Manon se limitó a sacudir la cabeza. Izquierda, derecha, avanzar, retroceder. Después de dudar un rato, decidieron torcer a la derecha. El sonido de sus propios pasos los perseguía resonando ruidosamente. No obstante, aunque estaba en contradicción con la situación por la que atravesaban, ambos estaban sumidos en una extraña sensación de alivio. Tanto así que hacía mucho habían dejado de tratar de ocultar el ruido de sus pasos. En lo que parecía el final de aquella carretera, se divisó una puerta. Tanto Manon como Kiri dieron un suspiro de alivio y corrieron hacia ella. La puerta no era automática, sin embargo, con solo girar levemente el pomo, se abrió con una facilidad casi decepcionante. No es que estuviesen especialmente tensos ni nada por el estilo, pero la impresión de que en aquel lugar se realizaban turbias investigaciones los dejaba indefensos ante lo que podían estar a punto de descubrir. Sin embargo, tan pronto pusieron un pie en el interior de la habitación, se vieron sumergidos en una profunda y siniestra oscuridad. Era ese tipo de negrura que paralizaba los sentidos y se hace difícil respirar en ella. El desasosiego que flotaba ondulante en el interior de este negro fluido penetraba en ellos adhiriéndose pegajosamente a sus corazones. Pero esta sensación duró poco, solo hasta que sus ojos fueron acostumbrándose a la oscuridad, y entonces no encontraron allí nada que despertase su curiosidad. Decepcionado, Kiri se lo reprochó a Manon, con un tono cargado de provocación. «Oye, Manon, ¿y esto es un laboratorio secreto? Pero si aquí no hay nada de interés. Pensar que hice todo el camino hasta aquí porque me tragué tus tonterías. No me hagas reír». Yo tampoco lo sabía. Es la primera vez que vengo aquí. Pero el sitio del que tan misteriosamente habló Caxe es aquí, ¿no? Si es así, menudo chasco, ¿no? Y yo qué sé, eres tú el que se empeñó en acompañarme, así que ahora no protestes. Golpeada en su orgullo, Kiri chasqueó la lengua con gesto de desagrado. ¡Ay! Entonces no tiene sentido quedarnos aquí por más tiempo. Vamos a ver otro sitio. Todos los lugares me parecen iguales. Me pregunto si todo esto fue un engaño de Caxe para hacerme picar el anzuelo. De repente, la voz de Manon saltó y se apagó de una manera extraña. Pero Kiri, sin darle mayor importancia a la brusca reacción de Manon, replicó. ¿Y qué sacaría un broker del mercado negro haciéndote morder un anzuelo? ¿No será más bien que me estás ocultando algo? Oye, ¿me estás escuchando? Kiri se giró con aire irritado y fue entonces cuando se percató del extraño estado en que se encontraba Manon. Se acercó y lo sacudió por el hombro. Oye, ¿qué te pasa? Manon no respondió. Se limitó a levantar torpemente el brazo.
y, en el mismo instante en que los ojos de Kiri enfocaron en la dirección que señalaba, un indescriptible escalofrío se deslizó por sus costados y sintió cómo se le cerraba la garganta. Donde antes no había más que un vacío oscuro, brillaban ahora una multitud de ojos. De sus iris parecían manar chorros de sangre. La oscuridad siniestramente menguada se había teñido de un rojo tenebroso. No, no era eso. En realidad, nadie los estaba observando. Aquellas luces de un inquietante color carmesí no eran ojos, sino lámparas de condensación. Pero no por ello se relajaron, más bien todo lo contrario. Cada segundo que pasaba la rigidez invadía sus cuerpos más y más. Y es que a medida que la oscuridad cedía terreno a la luz de aquellas lámparas, fueron descubriendo algo tan grotesco que se resistían a creer que fuese real. Allí estaban, en un siniestro silencio, humanos destrozados, dentro de una colección de tanques de agua transparente y cilíndricos. ¿Cuántos habría con exactitud? Algunos cortados en pedazos, apenas conservaban la apariencia humana. Otros habían comenzado a convertirse en monstruos. Los demás se veían más que horribles, reducidos solos a cerebro y vísceras. El silencio que reinaba en aquel lugar no inducía la calma precisamente. ¿Acaso no era una espantosa abominación mantener con vida a aquellos pobres desgraciados después de haberles arrebatado su dignidad como seres humanos? Sin embargo, había algo que horrorizaba aún más a Kiri y a Manon. ¿Cómo era posible que una monstruosidad como esta pudiese existir en el centro de lo que se suponía era el único paraíso humano existente dentro de seres? Era una grotesca aberración que sobrepasaba el sentido común. Enfrente de sus ojos, al alcance de sus manos, se hallaba algo que jamás debieron haber visto. El choque que esto les causó fue como si un frío glacial congelase sus pulsaciones, entumeciera sus miembros y oscureciera sus mentes. El miedo más primitivo se deslizó bajo la piel de sus espaldas. El vómito que aquel terror visceral causaba atravesó los labios de Kiri. Pero por más que vomitase, el pánico no desaparecía. Parecía como si, aferrado a sus reacciones nerviosas normales, estuviese devorando con ferocidad el corazón de Kiri desde adentro, negándose a soltar su presa. Empapado en un sudor grasiento, Kiri se arrastró lentamente por la habitación. Perdió cualquier rastro de dominio en sí mismo. No fue capaz siquiera de volverse para mirar a Manon, mientras su garganta temblaba a causa del punzante dolor que se le clavaba en lo más profundo de su cerebro. Reuniendo las pocas fuerzas que aún le quedaban, siguió arrastrándose fuera de aquel horrible lugar.